El secretario general nacional de Primero Justicia, Tomás Guanipa, se pronunció en torno a la relevancia de este 1 de mayo. Que sirva este 1 de mayo para la reflexión de todos los venezolanos sobre lo importante que es tener un país donde el gobierno respete a sus trabajadores, donde se promueva el empleo y donde se respete la dignidad del ser humano. Que este 1 de mayo sirva también como una razón más para seguir luchando en un país que tiene que lograr un cambio positivo para el bienestar de nuestros hijos y de nuestra patria en su futuro. Sobre la represión en la Asamblea Nacional a los diputados de la Alternativa Democrática, Guanipa resaltó que la bancada opositora no abandonará el Parlamento. Lamentamos profundamente que la Asamblea Nacional y la mayoría de la Asamblea oficialista de la Asamblea Nacional hayan decidido divorciarse tanto del pueblo que estén dedicados solo al tema político. Que tengamos una Asamblea Nacional inútil para el debate de las ideas. Que no tengamos una Asamblea Nacional que pueda aprobar leyes para el beneficio de las grandes mayorías, como la ley desarme, como la reforma de la ley de alimentación para darles estatique a pensionados y jubilados, como la ley de reparación a los familiares víctimas de la violencia, como tantas leyes que hemos propuesto, como la ley de seguridad social para la Fuerza Armada, y que hoy lo que estén dedicados es al show, a la acusación, a la división, a la confrontación política. Hoy mismo tenemos en la Asamblea Nacional una comisión mixta en la que ni siquiera la oposición está formando parte, con la presencia nada más y nada menos que del señor Mario Silva, para dar supuestas pruebas que incriminan a Enrique Capriles, líder de esta patria, líder que ha demostrado que está conectado con el pueblo venezolano, hasta inclusive con quienes en algún momento no votaron por él el 7 de octubre, pero que esta vez sí lo hicieron, y lo quieren criminalizar en un show que tiene muy poca credibilidad en un país donde el pueblo ha despertado y sabe perfectamente de qué lado está la verdad y de qué lado está la mentira. Han hecho de la Asamblea Nacional una vergüenza para el mundo, una vergüenza para todos los venezolanos, en lo que significa un espacio que debería estar para la discusión de las ideas a pesar de las diferencias, para el logro de acuerdo a pesar de las opiniones distintas, y que lo que han convertido es que quienes no tienen la razón, en vez de usar las palabras, usan la violencia. La violencia para agredir a diputados como William Dávila y a Julio Borges. La violencia para tratar de amedrentar a quienes representamos una mitad del país y a quienes seguiremos ejerciendo nuestro derecho porque nos los dio el pueblo con su voto. No lograrán desviarnos de nuestro camino. No lograrán acusarnos e incriminarnos de hechos en los que no tenemos absolutamente nada que ver, porque contamos con la verdad de nuestro lado y porque al final representamos a millones de venezolanos. Pero creo que es la mejor muestra de cómo quienes hoy están en el poder están allí para concentrarlo, para manejarlo, para tratar de manejar el poder para su beneficio y no para el beneficio de los venezolanos. ¿Qué interés puede tener para un venezolano que sufre hoy la pérdida de un hijo que en la Asamblea Nacional se caigan a golpes o hablen del reconocimiento o no a Maduro en vez de aprobar la ley desarme? ¿Qué interés puede tener para una madre que no consigue un empleo digno, que no se pueda discutir en la Asamblea Nacional sobre una ley de empleo, sino que se discuta en la Asamblea Nacional sobre si nosotros somos chavistas o no somos chavistas? Por favor, ¿cómo es posible que se le siga tratando así al pueblo de Venezuela? Cada vez que hay un irrespeto en la Asamblea Nacional, se está irrespetando a millones de venezolanos que quisieran estar viendo en ese momento la sesión de quienes lo representan, de quienes representamos al pueblo, trabajando en función de sus necesidades. Y no es más que una estrategia de represión de este gobierno que, frente a la falta de popularidad, frente a la falta de legitimidad, frente a la falta de transparencia, lo que hacen uso es de la represión, como lo que acabamos de ver con el general Rivero, con quien nos solidarizamos porque entendemos perfectamente que es un pase de factura por haber denunciado la forma grosera como personajes cubanos del gobierno cubano hacen vida dentro de la Fuerza Armada Nacional. Para Primero Justicia es necesario que en la Asamblea Nacional se aprueben leyes como la Ley desarme, la Ley de Producción Nacional y la Ley de Indemnización a Familias Víctimas de la Violencia, entre otras, para resolver los verdaderos problemas de los venezolanos.